Hola, aquí estoy nuevamente con ustedes, mi nombre es Pedro Can y estoy aquí para presentarles las evidencias de los beneficios al corto y largo plazo del tratamiento antirretroviral en el año 2015 y 2016. Vamos a partir de una serie de conceptos que creo que son muy importantes para tener en cuenta. El HIV es malo para la salud. Esto parece una verdad de perogrullo, pero sin embargo es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, si el HIV es malo para la salud, tener mucho HIV es malo. Tener HIV por mucho tiempo es muy malo. Tener mucho HIV por mucho tiempo es malísimo. Y entonces, si sabemos que la terapia antirretroviral puede suprimir la replicación hasta niveles indetectables, es obvio que tiene que haber un beneficio en el inicio del tratamiento antirretroviral. Por otra parte, un dato sumamente importante es que quien no tiene HIV no lo transmite. Y eso es bueno para el paciente y bueno para la comunidad. Y quien tiene HIV no detectable, como veremos en una próxima charla, tiene muy escasas chances de transmitirlo a terceros. De modo tal que los beneficios del tratamiento antirretroviral son tanto a nivel individual como a nivel comunitario. ¿Cuál es el fundamento biológico para la actual estrategia que prácticamente todo el mundo viene adoptando, que es ofrecer el testeo y el tratamiento de forma inmediata? Bueno, en primer lugar, esta es una enfermedad infecciosa. Yo no conozco ninguna otra enfermedad infecciosa en la cual los médicos le decimos a los pacientes, mire, vamos a esperar hasta que usted se deteriore lo suficiente o hasta que sus análisis estén lo suficientemente mal para tratarlo. Es una enfermedad crónica que produce miles de millones de viriones cada día y eso produce el daño del cual ya hemos hablado en la charla sobre fisiopatogenia y historia natural de la enfermedad. Se produce la destrucción del sistema inmunológico, esto genera a su vez una inmunoactivación con inflamación persistente, acelera el envejecimiento, genera comorbilidades y, como les decía recién, también permite la transmisión interhumana. Hay un fundamento pronóstico para tratar el HIV. El fundamento pronóstico es que reduce la morbilidad, reduce las hospitalizaciones, además reduce los costos. Y recuerden que cuando hablamos de costos, tenemos los costos directos, que son aquellos que significan cuánto me cuesta tener un paciente internado en un hospital y hacer el tratamiento de las patologías que lo acompañan, pero están también los costos indirectos para la sociedad. Esa persona, que como decíamos en la primera charla, en general en su gran mayoría son personas jóvenes, se retiran de la actividad productiva, dejan de contribuir al Producto Bruto Nacional y pasan a consumir servicios de salud. Y no son solo ellos, son sus familiares que a veces tienen que dejar de hacer sus tareas para visitarlos en un hospital, etc. De modo que cuando pensamos en el costo de una enfermedad, no es solo el costo directo de su tratamiento, sino todas las implicancias que lo rodean. Y finalmente, pero no menos importante, el tratamiento antirretroviral reduce drásticamente la mortalidad por HIV. Y esto puede verse en la siguiente lámina. Esta es una lámina de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que la expectativa de sobrevida que había al principio de la epidemia era de aproximadamente 8 años y en este momento una persona tratada a tiempo tiene una expectativa de sobrevida de aproximadamente 55 años, cosa que es muy similar a la expectativa de vida que tiene cualquier persona HIV negativa. Pensemos que, digamos, una persona que adquiere la infección a los 20 años, por ejemplo, con una expectativa de sobrevida de 55, está por encima de la expectativa de sobrevida que tenemos en Argentina, por ejemplo, para los varones, que es del orden de 73, 74 años como expectativa mediana. Yo ya les mostré esta lámina que compara cómo fue evolucionando la expectativa de sobrevida en las diferentes poblaciones, de acuerdo a que la población fuera HIV positiva sin tratamiento, HIV positiva con tratamiento, digamos, en los inicios, allí por los mediados de la década del 90, con un tratamiento un poquito más avanzado, que ni siquiera es la calidad de los tratamientos que tenemos hoy, y se mostraba claramente la separación de las curvas con respecto a la población general. Esto es el resultado, no de las infecciones oportunistas, sino es el resultado de las comorbilidades de las cuales hemos hablado en la charla inaugural. Y acá, en esta lámina, yo les muestro los efectos sistémicos de la inflamación crónica. Vuelvo a insistir en este concepto porque es muy importante que ustedes lo tengan presente. No se ve la inflamación, el daño progresivo que produce el síndrome metabólico, el deterioro cardiovascular, la enfermedad renal, hepática, el mayor riesgo de tumores se ven a lo largo de los años. Pero esto sucede desde el primer momento que el paciente contrae la infección por HIV. De modo tal que, en atención a este fenómeno inflamatorio, vamos a insistir en la necesidad del tratamiento temprano. Y además hay
algunos cálculos que son muy interesantes. Esta publicación que les estoy mostrando aquí habla de la viremia copia años. Esto quiere decir que de alguna manera el riesgo de progresión, el riesgo de mortalidad está claramente vinculado al monto de exposición que uno tiene al virus. Dicho en otros términos, tener 10.000 copias durante 10 años presenta un riesgo similar a tener 100.000 copias durante un año. A mayor cantidad de exposición en el tiempo al virus, y a mayor cantidad de virus, por supuesto, tendremos también un riesgo mayor entonces de mortalidad. Es decir, tener virus no es nada bueno. Ustedes pueden ver aquí las guías de la Organización Mundial de la Salud y cómo fueron evolucionando en términos del inicio del tratamiento. Al principio, en el año 2003, hablábamos de iniciar tratamiento cuando los CD4 estuvieran por debajo de 200. ¿Por qué hacíamos eso? Porque las drogas eran muy tóxicas, no teníamos las drogas que tenemos ahora. Por otro lado, lo único que queríamos era evitar las infecciones oportunistas, no teníamos este concepto tan claro del fenómeno inflamatorio. Observen ustedes que en el año 2010 pasamos a 350 CD4 porque empezamos a ver que era mejor empezar más temprano para reducir los riesgos de la mortalidad, entre comillas, no asociada a SIDA. Fíjense que en el año 2012 ya se agrega el concepto de lo que en la lámina figura como TASP, Treatment as Prevention, es decir, tratamiento como prevención. Ese concepto generado por Julio Montaner en el año 2006, en el cual nos dice que si a mayor número de personas que nosotros tengamos con carga viral indetectable como resultado del tratamiento, menor será la incidencia de nuevas infecciones. Y ya la Organización Mundial de la Salud lo adopta en ese momento. Y en el 2013 toma el criterio de 500 CD4. Pero además dice que independientemente de la cantidad de CD4, sin límite de CD4, las personas coinfectadas con tuberculosis, con hepatitis B, las poblaciones claves, por ejemplo, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas por vía intravenosa, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y parejas serodiscordantes deberían ser ofrecidas al tratamiento. De modo tal que prácticamente estamos en el nivel del tratamiento para todo el mundo. Y hay que decir que en este momento, en el momento en el que estamos grabando esta charla para ustedes, la Organización Mundial de la Salud está en el proceso de revisión de sus guías y seguramente que muy pronto vamos a escuchar novedades en esta dirección. La pregunta que se transforma en una pregunta retórica entonces es si existe algún paciente que realmente no es elegible para iniciar el tratamiento. Y ese paciente es el paciente que no quiere tomar la medicación. Nosotros no podemos obligar a nadie a que se trate. Pero evidentemente, fuera de esa excepción, que será la minoría, la mayoría de la gente quiere estar sana y estar bien, la persona que vive con HIV lo mejor que puede hacer es conocer su situación e iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible. Hay un beneficio secundario del tratamiento, que es el tratamiento como prevención. Como dice esta lámina, si usted no tiene HIV, usted no se lo puede pasar a otra persona. Entonces fíjense que es interesante porque, digamos, había ya evidencias de esto, pero se hizo un estudio randomizado para ver el beneficio del tratamiento antirretroviral para evitar la transmisión. Ya volveremos sobre este estudio más adelante cuando en el módulo en el que hablemos de cómo terminar la epidemia y los beneficios del tratamiento como prevención. Pero como datos secundarios de este estudio, el HPTN 052, que se publicó en el New England Journal of Medicine, ustedes pueden ver que no solamente hubo menos transmisión entre los pacientes que empezaron temprano, sino que también tuvieron una menor carga viral, un mayor número de CD4 y un menor número de eventos de morbilidad. Es decir, fue bueno para la salud de los pacientes empezar más tempranamente el tratamiento. A principios del año 2015 se presentó en el Congreso de Retrovirus en los Estados Unidos un trabajo llamado el estudio temprano. ¿Qué hizo el estudio temprano? Comparó dos grupos que fueron asignados en forma randomizada. Un grupo inició tratamiento inmediatamente. El otro grupo lo hizo de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, como ya les mostré antes, estas normas fueron cambiando. Cuando era 200, el punto de inicio era 200. Cuando fue 350, el punto de inicio fue 350 y cuando fue 500, 500. Yo me limito a mostrarles aquí los resultados del subgrupo de pacientes que fueron randomizados a iniciar tratamiento inmediatamente o a esperar que sus CD4 bajaran de 500. Observen ustedes que hay una reducción del 44% del riesgo de morbilidad en los pacientes que iniciaron el tratamiento en forma temprana.
Y esto es sumamente importante. Fue la primera demostración en un estudio randomizado, diseñado al efecto, que mostró los beneficios individuales del tratamiento temprano, lo que ya nosotros sabíamos por la práctica clínica. Adicionalmente, este estudio investigó también otra intervención, que fue el uso de isoniazida profilaxis, y también esto agregó en forma independiente un 33% de reducción en la morbilidad. Y finalmente llegó el estudio START, un estudio que todavía no se ha publicado. En el momento en el que yo estoy filmando esta grabación, es probable que cuando ustedes la vean ya esté en el dominio público, pero déjenme decirles que en el mes de mayo se hizo un comunicado público, se puso fin al estudio. El Comité de Monitoreo y Seguridad del estudio decidió pararlo porque notó una diferencia importante entre la rama de los pacientes que iniciaban inmediatamente versus los pacientes que iniciaban con demora su tratamiento antirretroviral. Y como pueden ver aquí, el riesgo de desarrollar enfermedad severa o muerte se redujo en un 53% en la rama que inició tratamiento en forma inmediata, con lo cual este estudio pone fin al debate sobre la cuestión de cuándo iniciar tratamiento. Como dato adicional, permítanme mostrarles el beneficio secundario que esto tiene sobre una patología como la tuberculosis. En este estudio, que ustedes pueden ver que se desarrolló en Sudáfrica, tenemos, digamos, dos partes en la tabla. En la parte inferior nos muestra a las personas no infectadas con el virus HIV, y ustedes pueden ver que entre el año 2005 y el año 2009 no hay diferencia en términos de la prevalencia de tuberculosis en esa área. Sin embargo, en la parte alta de la diapositiva, ustedes pueden ver que hay una caída en 2/3 en la prevalencia. ¿Qué cambió? ¿Cambió que hubo nuevas drogas para tuberculosis? ¿Que se trataron más personas? No. Lo que cambió fue que se trataron más personas para el virus HIV. Al reducir la prevalencia de SIDA, se reduce también la prevalencia de tuberculosis, lo cual tiene un enorme beneficio para la salud pública, no solo para los pacientes HIV positivos, sino para la población en general. Y cuando alguna gente todavía por ahí más remolona discute si es que, bueno, cuándo empezar el tratamiento, si en realidad estamos agregándole años, estamos hablando de un tratamiento de por vida. Este es un tratamiento que lo inicia la persona y al día de hoy, en ausencia de una cura, es un tratamiento que lo van a tener por el resto de su vida. Entonces, si un chico de 20 años va a iniciar un tratamiento y lo va a seguir por los próximos 50 o 60 años, ¿qué cambia que lo inicie a los 22 o a los 23 o a los 25 años? Y esto está mostrado claramente en esta próxima lámina, en la cual ustedes pueden ver en una cohorte de 0 convertidores, es decir, pacientes en los cuales tenemos certeza del momento en el cual se inició la infección. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes, al cabo de apenas 5 años, ya van a haber cumplido el criterio de los 500 CD4. Y de hecho, para el criterio de los 500 CD4, aproximadamente un 50% ya lo cumple al cabo de apenas 1 año y medio. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para demorar el inicio del tratamiento? Una pregunta que alguien puede formularse es si algún estudio demostró algún efecto negativo para el inicio temprano. Y como dice la lámina, quédense tranquilos y simplemente digan no. No hay ningún estudio que haya demostrado un perjuicio para el paciente por iniciar tempranamente. Este es un trabajo que les estoy mostrando aquí, del año 2012, en el cual muestra que la exposición prolongada a la terapia antirretroviral no solamente no induce daño, sino que además la mortalidad cruda se reduce en la población expuesta a el virus HIV y tratada con terapia antirretroviral versus la población no tratada, pero infectada con el virus HIV. De modo tal que el beneficio es claro y no hay ningún dato negativo. Por otra parte, el tratamiento se ha cambiado de una manera muy significativa en términos de lo que es la complejidad. Esa mano nos muestra lo que eran los tratamientos al inicio, 15, 20 pastillas por día en la época del inicio de la terapia antirretroviral en el año 96, por ejemplo. Y hoy hemos ido progresivamente a una reducción en el número de comprimidos para llegar finalmente a la pastilla única. Y ya tenemos varias opciones de tratamiento con comprimido único, una pastilla por día para tratar a estos pacientes. Y ustedes pueden ver en esta lámina cómo ha sido la evolución en términos de la terapia antirretroviral. Desde los viejos tiempos que teníamos solamente AZT o sidobudina, una droga de potencia relativa, pero de toxicidad significativa, hemos ido evolucionando progresivamente a tener más drogas, pero no solo más, sino también mejores. Es decir, drogas que son hoy mucho más efectivas y mucho menos tóxicas, como les voy a mostrar enseguida.
Este es un estudio que publicó Andrew Carr y en el cual ustedes pueden ver que en la medida en la que fue pasando el tiempo, la efectividad de las drogas antirretrovirales en los estudios clínicos se incrementó de alrededor del 40-45% a más del 80%. Esto es, a lo largo del tiempo, nuestras drogas han ido mejorando en eficacia, pero no solo en eficacia. Como se ve en la próxima lámina, ustedes pueden ver que la discontinuación de los estudios, en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden ver que las discontinuaciones por fallo virológico prácticamente han permanecido estables, es decir, que no se ha incrementado la discontinuación de los estudios por fallo virológico y por el contrario, las discontinuaciones por intolerancia han ido disminuyendo de una manera muy notable. Es decir, las drogas son más potentes, conservan su capacidad de suprimir virológicamente al paciente y de alguna manera podemos decir que son mucho mejor toleradas y por lo tanto más fáciles de adherir, lo cual explica que sigan siendo cada vez más efectivas. ¿Cuáles son los factores relevantes que tenemos que seleccionar o que tenemos que pensar para seleccionar un tratamiento antirretroviral? Están descritos en la lámina y ustedes los pueden leer. Déjenme subrayar que por supuesto importa mucho las condiciones basales del paciente, cuál es su carga viral, cuál es su nivel de CD4, no todas las drogas sirven para los pacientes con más de 100.000 copias, por ejemplo, la presencia de comorbilidades, el potencial de interacciones medicamentosas. Esto es muy importante porque en la medida que la población va envejeciendo, y la persona con HIV va envejeciendo por dos motivos. Por un lado, porque las personas viven más tiempo, pero por el otro lado, porque las generaciones mayores no están exentas de contraer HIV. Se creen que no están en riesgo, consideran que esta es una enfermedad de gente joven. Muchas veces los médicos cometemos ese error. Viene un señor mayor y no pensamos que esa persona puede tener HIV, pensamos que sus síntomas se atribuyan a otra patología. El caso es que estas personas, en la medida que van teniendo más años, toman otros medicamentos y entonces ahí importa mucho el fenómeno de la interacción entre las drogas. Hay drogas que tienen alto poder de interacción, por ejemplo los inhibidores de la proteasa que están relacionados con ritonavir o cobicistat, mientras que hay drogas que tienen un bajísimo nivel de interacción, como algunos de los inhibidores de la integrasa, por ejemplo el raltegravir y el dolutegravir. Bueno, si la mujer está embarazada o no, qué es el genotipo basal que sería deseable contar en todos los casos, como les decía, el nivel de CD4 que condiciona si podemos usar o no nevirapina, la conveniencia, el número de comprimidos, el potencial para que el paciente sea más o menos adherente, etc. Aquí les muestro en esta lámina lo que es la guía del año 2015 del Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos. Allí, como ustedes pueden ver, se ha producido un cambio en las recomendaciones respecto de las previas. Tenemos en la práctica unos pocos regímenes, un solo régimen que es un inhibidor de la proteasa, que es darunavir-ritonavir, asociado a 2 nucleósidos, y el resto son regímenes basados en inhibidores de la integrasa. Un régimen coformulado que es tenofovir, FTC, elvitegravir y cobicistat. Luego tenemos raltegravir en forma separada con 2 nucleósidos y un régimen coformulado que es el de dolutegravir asociado a bacavir 3TC o bien en forma separada dolutegravir asociado con tenofovir FTC. Como tratamientos alternativos han pasado a estar otros que antes eran de primera línea, como atazanavir, ritonavir, efavirenz, etc., básicamente por cuestiones de tolerabilidad, no tanto por cuestiones de eficacia. Las guías del año 2013 de la Organización Mundial de la Salud, pensando en regímenes compactos, en lo que se llama el Public Health Approach, es decir, la mirada, la aproximación desde la salud pública, busca regímenes compactos y que sean, digamos, de pocas variedades para que precisamente los países puedan hacerse cargo. Pensemos que esto está pensado no para un país típico de América Latina, pero sí está pensado para países de África que tienen un 20% de su población viviendo con HIV y no tienen las condiciones económicas para darse el lujo de tener una variedad de menúes. Entonces allí la recomendación como régimen preferido es tenofovir con 3TC o FTC asociado a efavirenz y algunos regímenes alternativos para el caso que esta no pueda ser una opción adecuada. Esto también va a cambiar probablemente en el curso de este año con las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es si nuestro paciente está preparado. Es decir, tenemos que abordar el fenómeno de la adherencia, no como un problema del paciente. El paciente que no cumple el tratamiento no es un problema de él, es un problema del binomio médico-paciente. Y entonces tenemos que pensar siempre
si el tratamiento antirretroviral, con toda la fuerza que yo les estoy insistiendo que tiene que ser lo más pronto posible, no es una indicación de emergencia, salvo en dos situaciones, en un caso de violación o en un caso de exposición accidental, ocupacional o sexual o lo que fuera. La pregunta es si le dimos tiempo al paciente a preguntar y a exponer sus temores, si nos aseguramos de su convicción de iniciar el tratamiento y si en visitas sucesivas permitimos que él nos exprese sus dudas y temores. No es lo mismo preguntarle a un paciente, ¿está tomando bien la medicación, verdad? Y el paciente va a tender a contestar que sí para complacer a su médico, que decirle, cuénteme qué dificultades está teniendo con la medicación. A veces lo que hacemos nosotros es decirle al paciente que se ponga una nota de 1 a 10 puntos, siendo 10 lo mejor y 1 lo peor, y después de preguntarle si está tomando bien la medicación, el paciente dice que sí. Y le pedimos la nota y le dice, y un 7. ¿Pero por qué un 7? Eso es un 30% menos. Y no, porque hay días que no lo tomo, etcétera. Es decir, en la medida que uno le va permitiendo el espacio, el paciente nos puede contar las dificultades y nosotros podemos abordarlas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Explicar los beneficios en forma sencilla, advertirle que puede haber algunos efectos adversos, que en la mayoría de los casos son transitorios, utilizar un lenguaje comprensible, repreguntar al paciente si realmente él entiende lo que le estamos diciendo y poner por escrito nuestras recomendaciones. En esta lámina, y ya llegando al final, ustedes pueden ver cómo elegimos la tercera droga, cuáles son las consideraciones que nosotros tomamos. Y tienen allí en las columnas los inhibidores de la proteasa, los inhibidores no nucleósidos y los inhibidores de la integrasa como las clases, digamos, que son las que componen la tercera droga, digamos, en este régimen de 3 que solemos utilizar. Sabemos que la potencia es alta para los 3, sabemos que los inhibidores de la proteasa tienen interacciones medicamentosas, cosa que no sucede con los inhibidores de la integrasa, salvo el elvitegravir, que como ustedes saben tiene que ser busteado con cobicistat y por lo tanto tiene las mismas interacciones que un inhibidor de la proteasa. No es igual la tolerabilidad gastrointestinal, básicamente en los regímenes que contienen ritonavir. La tolerabilidad sobre el sistema nervioso central es mala para efavirenz y es buena para los demás. Puede haber rash en los pacientes tratados con inhibidores no nucleósidos y es infrecuente entre los IP, particularmente con darunavir. Fíjense que la columna más limpia en general es la de los inhibidores de la integrasa. El impacto en las comorbilidades es alto para los IP, bajo para los inhibidores no nucleósidos y no ha sido reportado hasta la fecha para los inhibidores de la integrasa. La barrera genética es buena para los inhibidores de la proteasa, baja para los inhibidores no nucleósidos y en el caso de los inhibidores de la integrasa hay una clara diferencia entre raltegravir y elvitegravir, que tienen una barrera genética relativamente baja, con el dolutegravir, que tiene una barrera genética que es claramente más alta y comparable con la de los inhibidores de la proteasa. Las opciones para secuenciar son buenas para los IP, posibles o intermedias para los inhibidores de la integrasa y bajas para los inhibidores no nucleósidos. Entonces, llegando al final, ¿por qué proponer testear y tratar? Básicamente porque tiene sentido biológico. Múltiples cohortes han demostrado un mejor recupero de CD4 y sobrevida con el inicio temprano del tratamiento antirretroviral. Si comenzamos con más de 750 CD4, la expectativa de vida es similar a la de las personas HIV negativas. Reducimos la incidencia de tuberculosis, prevenimos la aparición del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que es más característico de los pacientes que inician tratamiento con CD4 muy bajos, prevenimos la diseminación del virus HIV y, un dato no menor, limitamos el reservorio viral si logramos tratar durante la infección aguda. Y finalmente, frente a tanto beneficio que les he descrito, nadie ha logrado demostrar que el inicio temprano produzca daño significativo. En conclusión, como les decía, el SIDA el HIV daña mucho más que lo que conocemos clásicamente como SIDA. Se produce, como les decía, una enfermedad crónica inflamatoria. Hoy disponemos de drogas que son mucho más amigables, mucho más tolerables. Nuestro desafío hoy es diagnosticar a los pacientes a tiempo y retener en los sistemas. Y mientras aparece la alternativa para la cura, colegas, tratemos de iniciar el tratamiento lo más temprano posible para beneficio del paciente y para prevenir su transmisión a la comunidad. Hoy estamos en una posibilidad histórica que es avisorar por primera vez el control de la epidemia. Pero esto va a ser tema de mi próxima charla. Muchas gracias.